Bueno, pues vamos a hablar un rato con Pepe de las Heras, que es un cineasta almeriense, que ha escrito un guión que puede ser un bombazo si realmente se estrena el año que viene, tal y como quiere él que se haga. Y va a reivindicar y contar la verdad de una figura histórica, mítica, que creemos que ha sido mal vista por mucha gente, por muchos errores históricos. Se trata de una película sobre José Antonio Primo de Rivera, que el año que viene, en 2016, se cumplirían 80 años de su fusilamiento. Pepe, ¿cuál es la verdad de José Antonio Primo de Rivera, el guión que tú has escrito? Bueno, pues la verdad de José Antonio de Primo de Rivera es difícil de resumir, ¿no? Pero bueno, te digo que, mira, el título, por ejemplo, de la película es José Antonio, el hombre que todos convirtieron en mito. Porque José Antonio ha sido convertido en mito no solo por la derecha, sino también por la izquierda, ¿no? Que lo asesinó. Al asesinarlo hicieron de él un mito y luego el franquismo pues continuó con ese mito y hasta nuestros días. Y luego esa unión que tuvo con el franquismo pues ha provocado que se le relacione con lo que no debería de relacionarse, ¿no? Y José Antonio pues era un joven, un abogado, un brillante abogado, con unas ideas renovadoras, con unas ideas, yo diría que muy, no ya humanistas, sino muy humanas y muy cristianas, de hermandad, de solidaridad y de unión entre todos los españoles, que era algo que él pregonaba en su tiempo y que no fue entendido, y que luego, después de su muerte, ha sido manipulado por un lado, tergiversado por el otro, y lo que intentamos es rehabilitar su figura en su justa medida histórica, ¿no? Contando la verdad de lo que sucedió, la verdad de su historia, cómo es lo que le pasó y qué sucedió. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en el hombre, ¿no? En José Antonio hombre. Naturalmente, pues sabemos que tiene su faceta política, que también sale reflejada en la película, porque no puede ser de otra manera, claro. Pero nosotros nos centramos en la figura como hombre, ¿no? Como persona, desde que es niño hasta que es asesinado, ¿no? Y solo viendo esto, solo se puede decir que José Antonio fue un gran hombre, que fue un incomprendido y ha sido un manipulado durante 80 años desde que lo mataron. Tú mantienes en el guión y en el proyecto cinematográfico que se está negociando todavía que se realice, mantienes primero que él no fue fascista y segundo que Franco fue uno de los grandes culpables de la manipulación de su ideología. Bueno, sí, evidentemente José Antonio no era fascista, ¿vale? No, ni fascista, ni nazi, ni nada parecido. Él tenía una doctrina particular que creó él con otros ideólogos como Sánchez Maza o Ramiro Ledesma, y era una ideología pues de hermandad y de solidaridad, como he dicho antes, en la que él, tras estudiar todas las visiones de la época o todos los movimientos políticos de la época, desde la izquierda extrema hasta la extrema derecha, tras estudiar todo ese abanico, ¿no? Pues él lo que hizo fue coger lo bueno que vio en cada una de esas doctrinas, ¿no? y hacer lo que él consideró pues, la falange, una unión de hermandad entre personas con una elevadísima mira de justicia social, que eso era lo primero que él tenía en mente, la justicia social y la desigualdad enorme que había en España en aquellos momentos. Había un dato que me contabas antes de que fueron a verle unos grandes de España a pedirle ayuda porque un pueblo se rebelaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo José Antonio? Bueno, pues esto es algo que adelantó, bueno, también sale en la película, pero vamos, un dato histórico, que creo que eran los duques de Medinaceli, que le
propusieron a él que echara a todo un pueblo que era de su propiedad, y le propusieron a él que lo representara como abogado para echar a toda esa comunidad del pueblo porque les debían rentas y no acataban al cobrador que iba, a veces lo apedreaban y no sé qué, en fin, que lo que quería era que echara a todo el pueblo. Él desatendió la petición de representarlo. ¿Y qué es lo que hizo José Antonio? Pues nada más salir por la puerta estos señores, pues lo que hizo fue llamar a su pasante y decirle que lo que iba a hacer era representar a los pobres del pueblo gratis en contra de los duques de Medinaceli, para representar al pueblo y ayudarlo. Y efectivamente ganó el juicio y consiguió que no echaran a la gente de ese pueblo representándolos gratis. Y luego el pueblo naturalmente estuvo muy agradecido, le dieron una cena, le dieron una placa en el pueblo y así quedó la historia. Y su vida sentimental también fue apasionante, ¿no? Su vida sentimental fue apasionante y trágica, porque su novia de toda la vida, que también era duquesa de Luna, que era Pilar Arlós de Aragón, pues su padre había tenido un encontronazo con el padre de José Antonio, con Miguel Primo de Rivera, cuando era dictador el padre, ¿no? Cuando era en la época de dictador de 1921 al 30, ¿no? Sí. Creo que fue, o del 23 al 30, pues hizo que no permitió que su hija Pilar se casara con él cuando estaban muy enamorados y estuvieron a punto de casarse, y el padre lo impidió, y eso fue un gran eso le partió el corazón a José Antonio, porque estaba muy enamorado de Pilar. Uh-huh. Y luego tuvo otros amores clandestinos, digamos, o adúlteros, que para la época suena muy fuerte, que eso todo estuvo silenciado también durante el franquismo, porque claro, el adulterio no estaba bien visto, ¿no? Y este adulterio fue con la princesa Vivesco, que estaba casada con el embajador de Rumanía en España, que era el príncipe. Era el príncipe Vivesco, y ella era la princesa Vivesco por esta casa precisamente, porque ella era una inglesa de buena familia, de un lord inglés, que se había casado con el príncipe rumano, y estaban de embajador aquí en Madrid, el marido, que también decían que era un poco homosexual, y que no le hacía mucho caso a su mujer, eso dice las malas lenguas, y ella era un poco ligera de casco, y Azaña decía que se abalanzaba sobre los hombres, porque era muy amiga de Azaña, la princesa de Vivesco era muy amiga de Azaña, hicieron mucha amistad, se escribían, se carteaban, y esta señora, pues parece ser que logró seducir a José Antonio y mantuvo una relación durante un tiempo con él. Una relación que incluso mantuvieron en secreto y se veían en París, se veían en Madrid, y siempre pues en secreto. Luego José Antonio también parece ser que tuvo también otros escarceos con otras mujeres y tal, hasta que conoció luego a otra muchacha con la que ya se enamoró otra vez, con la que pensaba que iba a casarse, pero fue ya cuando ya lo detuvieron y lo metieron en la cárcel hasta que lo fusilaron y no pudo ser. Has tenido que investigar mucho para escribir este libro durante muchos años, ¿verdad? Sí, bueno, yo he seguido la figura de José Antonio desde joven, porque siempre me ha atraído mucho, he leído mucho sobre él, me ha parecido un personaje increíble, una historia maravillosa, que siempre me he preguntado el por qué jamás se había hecho una película sobre él, porque es una historia universal, que tiene de todo, tiene comedia, tiene drama, tiene tragedia, acción, y es una historia preciosa y muy sentimental, y siempre me he preguntado el por qué no se había hecho algo así, y en eso estamos, en intentar contar la verdad de lo que pasó. Y la verdad es que sí, que llevamos de documentación varios años investigando a fondo, también asesorado con un amigo historiador que es Francisco Torres,
Y realmente, pues sí, llevamos, pues, te puedo decir que 3 años de trabajo profundo de investigación. Aparte, ya te digo que yo era un personaje que conocía y que había leído ya muchos libros, hasta sus obras completas hace años. Pero luego, pues claro, todo lo que ha salido hasta nuestros días, y investigaciones nuevas y descubrimientos y todo eso lo hemos tenido que volver a mirar todo, a investigar profundamente, y la verdad es que hemos llegado a saberlo todo, de José Antonio. No nos queda prácticamente nada que no sepamos de él casi día a día. ¿Hasta qué punto el franquismo fue la gran farsa y utilizó a la Falange? Bueno, el franquismo era una época de guerra, entonces el franquismo lo que hizo fue unificar a todas las fuerzas, y naturalmente eso es algo que la gente pues dice, no, Falange, la guerra y no sé qué, no sé cuánto. Y si miramos la historia, antes de la guerra, Falange eran muy pocos. Creo recordar que en las elecciones del 36 sacaron 80.000 votos, creo recordar. Entonces, esas 80.000 personas que pudieron votar a Falange, y me parece que me estoy pasando de número de votos, pero esas personas que pudieron votar a Falange pues eran muy pocas, ¿no? Una vez empezada la guerra, los cuadros de Falange se anegaron de gente de todo tipo. Entonces Falange ahí perdió su identidad. Eso es algo histórico y que está claro. Entonces Franco lo que hizo fue unificar fuerzas, algo que no hizo el otro bando, que cada uno se separó y por eso perdieron. Sí, en la unión está la fuerza. Entonces en el bando nacional lo que hicieron fue eso. Franco lo único que pensó pues en unir a todas las fuerzas de la CEDA y de todas las fuerzas de derechas que había de la época y que se alinearon en el bando nacional, y lo que hizo fue pues unirlos a todos en un partido que creó él, pero que no era Falange, y le puso el nombre de Falange Española, de la tradicionalista y de la JON, pero que eso no era Falange, eso era pues otro partido que había creado Franco para unificar a todos los demás partidos. Porque ahí entonces entró gente de todos lados, de Acción Popular, ¿era Acción Popular o no recuerdo ahora bien? Sí, Acción Popular creo que era. La CEDA y todos los demás partidos de Cabo Sotelo, en fin. Y fue eso, pero eso no era Falange. Ni todos los que se metieron en Falange eran falangistas, sino simplemente pues en la época había que llevar la camisa azul. Y ya está. Hay datos muy curiosos en la película que demuestran el talante humano de José Antonio, como por ejemplo que él evitó un atentado contra Largo Caballero y que fue luego quien firmó su sentencia de muerte. Sí, eso también es otro dato histórico, que él le evitó un atentado que estaba previsto contra Largo Caballero, después de que mataran no recuerdo ahora muy bien, pero mataron a un falangista, y entonces un grupo de falangistas ideó un plan para acabar con Largo Caballero, que él fue el que José Antonio lo desarmó el plan en cuanto se enteró, porque él no lo sabía, pero por mediación de un amigo de Falange, pues le llegó a sus oídos y rápidamente desmanteló, porque dijo que él pensó, ¿no?, que eso iba a desatar una guerra civil y que eso que no se podía hacer, que eso era un error fratricida, ¿no?, el hacer algo así. También una vez a Indalecio Prieto también lo sacó de un apuro. También incluso Indalecio Prieto cuenta que le mandó unos falangistas para que los cortaran a su casa. Y eso lo cuenta Indalecio Prieto en un libro, O sea que es el gran desconocido. José Antonio es el gran desconocido, el gran manipulado y tergiversado durante todos estos años hasta nuestros días. Y José Antonio se ha creado un mito de él, y la gente tiene un desconocimiento, el público tiene un desconocimiento total de su figura humana y política. No solo ya política, sino humana, desde luego, ¿no?
pero también política, porque todo lo asocian a José Antonio, parece que está unido a Franco, y José Antonio y Franco casi ni se conocían. Y digo más, José Antonio no trataba a Franco, no le caía bien, y a Franco tampoco le caía excesivamente bien José Antonio, ¿vale? Eran dos puntos de vista muy diferentes de la vida y no congeniaron. Vamos, tuvieron solo... tenemos entendido que realmente se vieron dos veces, en una boda en la que ni hablarían prácticamente, puesto que estaban con el resto de invitados, que era en la boda de Serrano Suñé. Y luego Serrano Suñé fue el que hizo una entrevista en su casa y hizo una entrevista con los dos para que se conocieran y tal, tras la entrevista, después de irse Franco, José Antonio le comentó a Serrano Suñé que jamás podría entenderse con él porque no había forma ni manera de entenderse con él. Franco era gallego, y como buen gallego pues también mareaba la perdiz, y lo mismo le pasó con Hitler, ¿no? Cuando en Daya, ¿no? Y también fue, podríamos decir algo así, una conversación de besugo, ¿no? Como lo de Endaya. Franco era Franco y José Antonio es José Antonio, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué le pasó a José Antonio con Hitler? ¿Qué pasó? No, lo que te he dicho antes, la entrevista de Franco con Hitler en Endaya. También cuenta la historia de los que estuvieron allí en la entrevista en el vagón, pues que Franco le daba largas a Hitler en todas las cosas que le pedía y tal y cual, y es lo que te digo. Yo en la entrevista, de lo que sabemos de la entrevista de José Antonio y Franco en casa de Serrano Suñé, fue eso, que Franco no decía ni que sí ni que no, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, José Antonio dice, tenemos que no sé qué, o tenemos que no sé cuánto, y el otro divagaba para arriba, para abajo, pero no aclaraba nada. Como gallego era. Y creo que también cuando José Antonio conoció a Hitler, dijo algo así como que no le gustó en absoluto. Sí, la opinión de José Antonio de Hitler no era muy agradable. José Antonio, las palabras de José Antonio sobre Hitler, que han quedado constancia porque lo dijo en varias ocasiones y ante varios testigos, fue que el hitlerismo no nos gusta porque es racista y no cree en Dios. Y José Antonio ni era racista ni podía permitirlo, y era cristiano y católico y creía en Dios. Bueno, también hay la versión mítica del José Antonio violento, los puños y las pistolas, pero realmente tú has conseguido investigar que la violencia la descartaba, pero llegó un momento en que, claro, habían asesinado a muchos falangistas, ¿no? Ya era demasiado, ¿no? Exactamente. Falange tiene una leyenda negra en la que dicen que eran pistoleros y tal y cual, cuando eso es totalmente falso. Los pistoleros, como José Antonio denunciaba, eran contratados por la izquierda. José Antonio tuvo 3 atentados. En la película viene reflejado uno. Y naturalmente el atentado viene de la izquierda, claro. Y eran pistoleros profesionales contratados por los partidos de izquierda, sobre todo anarquistas y socialistas. Y la fama de pistoleros de Falange pues no se sostiene, puesto que Falange no respondió a ninguna de las muertes hasta que no llevaban ya más de una docena de muertos. Y cuando José Antonio podemos decir que dio luz verde a las represalias, fue después del asesinato de Juan Cuellar, un chaval de 17 años al que le machacaron la cabeza, se le mearon encima, lo apuñalaron, le arrancaron los pelos de la cabeza, hasta el punto de que a su madre no le permitieron ver cadáver, y su padre no lo reconoció porque la cara estaba deforme, el cráneo deformado, y era una masa sanguinolienta. Y ante esto, José Antonio, al llegar al depósito de cadáveres y ver eso,
¿vale? Pues entonces ahí ya se le rompió el alma y dijo, esto se tiene que acabar y esto no podemos ofrecer siempre la mejilla. Y ahí empezaron las represalias. Entonces ahí murió Juanita Rico, que fue una de las culpables del asesinato de Juan Cuellar y su hermano. Y entonces ahí empezaron ya las represalias de Falange y fue ya una espiral de violencia que fue imparable, vamos, hasta la guerra civil. Hasta la guerra civil. Bueno, para acabar, Pepe, indudablemente la muerte de José Antonio fusilado debió ser unos momentos patéticos, pero él, por lo visto, según tú has investigado, se portó como un auténtico superhombre. Sí, eso es cierto, una valentía inusual, un saber estar y una presencia, un ánimo que es difícil de creer, pero que es cierto porque todos los testigos lo atestiguan así. Se dijo falsamente por parte de la izquierda y de los que intentan ensuciar la figura, ¿no?, de José Antonio o su memoria, que si le habían puesto una inyección o no sé qué, no sé cuánto. Eso es totalmente falso. José Antonio la última noche hizo su testamento, escribió unas cartas a todos sus seres queridos y se confesó con un cura que estaba preso también precisamente en la cárcel de Alicante, que además este cura a los 2 o 3 días, me parece, lo fusilaron también por ser el confesor de José Antonio simplemente. Y José Antonio, pues con esa fe cristiana, esa fe católica, esa fe en Dios, pues realmente fue a la muerte después de confesarse y de él pensar que todo lo había dejado medio atado, digamos, porque hasta en su testamento pone que se le pague a su sastre que le debe un traje, o sea, y también a su heredero que cobren unas minutas que le deben. Fíjense, aquí nos podemos ver la figura de justicia, como abogado, que era un gran abogado que podía tener este hombre. Para él la justicia era lo más grande. Vamos, él se dejó apresar porque pensaba que la justicia sería justa y haría justo con él, en su caso, haría justicia y no le pasaría nada, y él se dejó atrapar. Es más, en uno de los juicios, porque la República lo mantuvo en prisión ilegalmente durante todo el tiempo, porque le iban metiendo una cosa tras otra que eran mentiras para mantenerlo en la cárcel, pues hasta en uno de esos juicios pudo haberse escapado, porque estando en la sala de togas le llegaron unos falangistas y le dijeron que se disfrazara de obrero y que saliera por la ventana y no sé cuánto y no sé qué, y él dijo que no, que eso era huir, que eso era de cobarde, que él se enfrentaba allí, como creía en la justicia, a él no le iba a pasar nada, porque él no había hecho nada. Pero se equivocaba, porque entonces en aquella época en España no había justicia. Y hoy en día, ya por último, el sitio donde fue fusilado, Alicante, ¿hay un barecito o algo? Sí, bueno, la antigua prisión de Alicante le han hecho un albergue, y ahora mismo donde él cayó muerto, su cuerpo cayó atravesado por las balas, que antes era un sitio de peregrinación y que era visitado, ¿no?, y que había una cruz y había un homenaje a él allí, ¿no?, siempre había coronas y había flores y tal y cual. Pues ahora parece ser que es un bar donde hay muñequitos y hay cacharritos de estos para los niños. Realmente me parece algo que fuera de lugar totalmente. Bueno, pues Pepe, muchísimas gracias, y que se ruede y que el año que viene, en 2016, el 20 de noviembre, se estrene. Esperemos que así sea. Gracias, buenas tardes. Gracias.